nos vamos con Jesús Almejo, el profe de RI, quien ya está aquí. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Hola, Marta, buenos días. Encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor. Estamos a menos de una semana de que se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podríamos hablar de una evaluación en la política exterior? No solamente cerrarnos a AMLO, 3 pausas diplomáticas y 2 rupturas de relaciones. ¿Qué más? ¿Qué hay más aparte de esto de la política exterior mexicana? Mira, yo hablaría de los aciertos de la política exterior mexicana en materia de la relación que se tuvo con Estados Unidos. No es fácil convivir con el vecino del norte, que tiene una necropolítica en la cual basa su hegemonía a través de la venta de armas, de la provocación de guerras, de la arbitrariedad para redefinir fronteras, para disputar territorios. Entonces, lidiar con ese monstruito no ha sido nada fácil nunca en la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos. Ya recordaremos que, de hecho, entre 1846 y 1848, a través de la guerra y después con los tratados de Guadalupe Hidalgo, nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional, y eso siempre ha estado pues marcado justamente en esta relación traumática con Estados Unidos, en esta asimetría compleja porque al mismo tiempo que tenemos que lidiar con ese vecino belicoso, beligerante, depredador, también ellos nos necesitan y tenemos entonces que aprender a coexistir. En esto que decía Mario Ojeda, clásico de la política exterior de México, México cede frente a Estados Unidos en todo aquello que, siendo vital para Estados Unidos, solo sea importante para México, pero también México ha enseñado al gobierno de Estados Unidos que tiene que aceptar aquello que, siendo importante para Estados Unidos, sea vital para México. Entonces, esa ecuación en los límites y alcances de la política exterior de México ha perseguido a todos los gobiernos mexicanos, pero a López Obrador le tocó una coyuntura muy particular: lidiar con 2 candidatos que luego fueron presidentes cada uno de ellos, que se odian a muerte, que tienen concepciones de gobierno distintos, que son verdaderos adversarios en la historia más polarizada de Estados Unidos desde su guerra civil entre 1861 y 1865, que son Donald Trump por un lado y Joe Biden por otro lado. Donald Trump, agresivo hacia América Latina, agresivo hacia el tema de los migrantes y muy agresivo y muy impositivo e irrespetuoso con México, con el que López Obrador supo lidiar bastante, y digamos que, como decimos en el argot mexicano, se lo echó a la bolsa. Pero luego después se aventuraban malas cosas con Joe Biden porque decían, bueno, siendo tan cercano a Donald Trump y Donald Trump siendo tan beligerante con Joe Biden, pues Joe Biden lo más probable es que también marque cierta distancia de López Obrador, cosa que no sucedió por la habilidad de López Obrador, que, como lo he dicho en otras entrevistas, es un animal político y sabe cómo lidiar con los diferentes, y me parece que es un gran mérito que además México se posicionó como el principal socio comercial de los Estados Unidos ya de manera sostenida en casi todo el sexenio, superando a países como China y Canadá, que no se había logrado en otros sexenios, y esto, bueno, pues genera una dinámica de ganar-ganar, sin dejar de tomar en cuenta que México tiene una demanda millonaria contra las empresas, contra el consorcio que hace parte del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Así que acierto por ese lado, Marta. ¿Por cuál lado, digamos, se tuvo una falla estratégica? Bueno, que fue muy selectivo nuestro presidente a la hora de determinar en dónde se intervenía México en los asuntos internos de otros países, a pesar de que el principio constitucional de la no intervención en la fracción 10 del artículo 89 decía que no. Bueno, pues el presidente López Obrador, por ejemplo, en las causas en las que se sentía cercano, como es el caso de Perú o como el caso de Bolivia, ahí México sí intervino para apoyar a Pedro Castillo, presidente derrocado en Perú, pero también para apoyar a Evo Morales en el tema del golpe de Estado en Bolivia. México se metió, digamos, hasta la cocina, incluso también otorgó asilo en Ecuador cuando Lenín Moreno persiguió al correísmo. Y uno dijera, bueno, si se mantiene esa política de coherencia, en razón de que la justicia internacional es más importante a veces, la coyuntura, que incluso la misma normatividad, porque López Obrador decía siempre que la justicia era más importante que incluso
que incluso las reglas o las normas, y que las normas siempre deberían estar subordinadas a la justicia, que era el bien superior. Sin embargo, el acierto, alguien podría decir, bueno, entonces fue certero que entrara el tema de Perú, el tema de Bolivia, pero posteriormente, en asuntos en donde debió mostrar esa misma coherencia, ahí se mantuvo neutro e incluso apelaba al principio de la no intervención, pues convenencieramente, para escudarse de por qué México no podía ir más allá en ciertas posiciones. Por ejemplo, en el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, no se perturbaron las relaciones con Israel para nada, ni siquiera se le molestó a Israel con el pétalo de una crítica, y mucho menos. Entonces, ahí podríamos decir que pues sí hubo una inconsistencia muy importante, porque, bueno, pues en qué casos sí, si la Constitución dice no en todos los casos, entonces, ¿por qué en unos sí y en otros no? Entonces, se podría hacer esa crítica de incoherencia, ¿no? De seleccionar cuándo sí se interviene y cuándo no se interviene. Pero en general, digamos que hubo un dinamismo interesante, Marta. Sí, claro, y sobre todo esa frase que él acuñó de la mejor política exterior es la interior, esa como también como un argumento retórico para decidir en dónde sí, en dónde no. Sí, definitivamente. Y mira que en ese sentido yo estoy de acuerdo, porque México se convierte en un paradigma de resistencia al bloque reaccionario del continente. Voltear a ver a México desde Perú, desde Bolivia, desde Ecuador, desde la misma Argentina, con personajes que de verdad uno no podría creer que estén gobernando, como Dina Boluarte en Perú, o como el mismo Daniel Noboa en Ecuador, qué decir de Milei en Argentina, o qué decir de Bolsonaro, que pues estuvo en Brasil un tiempo, en este sexenio, con el que se tuvo también que lidiar, siendo Brasil pues un gigante muy importante en materia de política exterior en el continente. Entonces México mantuvo como esta solidez, mantuvo como este modelo de gobierno al que volteaban a ver desde todo el hemisferio occidental, y en ese sentido me parece que lo que se hiciera adentro servía como una especie de paradigma para proyectar hacia afuera. En ese, digamos, sí hubo un acierto muy importante. Sí, respecto a este tema de los pendientes y aprovechando que estamos hablando de otros lares, ¿podría actualizarnos la situación del aumento de las tensiones en el Líbano tras estos intensos bombardeos israelíes, mientras crece el temor a una guerra regional? Sí, sí. Benjamín Netanyahu es un primer ministro que ha dominado la escena política de Israel en las últimas 3 décadas. Por primera vez, él ascendió al poder como primer ministro en 1997. No duró mucho, gobernó nada más un año y medio, pero siguió en la cúpula de su partido, el partido Likud, que es el partido ultraconservador de Israel, o ya no se sabe, porque ahora es el moderado. Imagínense. Entonces, Netanyahu ha estado yendo y viniendo a la primera magistratura, pero entre el año 2009 y el año 2023, Netanyahu fue primer ministro de Israel de manera consecutiva. Solo alternó el poder un par de ocasiones con Benny Gantz y con Naftali Bennett, pero nuevamente desde el 2023 está en el poder. Benjamín Netanyahu tiene un problema legal muy importante, o 3 problemas legales muy importantes. Es acusado por la propia Fiscalía de Israel por corrupción, qué raro en un derechista, ¿no? Por tráfico de influencias y por enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, decía López Obrador que el credo de esta gente era la hipocresía, porque al final de cuentas todos lo subordinaban al dinero. Bueno, pues Netanyahu tiene esos 3 temas que no son especulación, no son crítica, porque tenga una ideología de cierta o cual manera o una condición particular. La misma Fiscalía de Israel lo persigue por estos 3 casos. Cuando estuvo fuera de la primera magistratura, de hecho, compareció en las cortes en Israel. Cuando regresa a ser primer ministro, empieza a tener una muy mala gestión de gobierno, de tal suerte que la oposición en Israel, oposición al gobierno de Netanyahu, empezó a protestar masivamente por el descarrilamiento de la economía israelí, de las políticas públicas inacabadas y de la conflictividad interna que se estaba viviendo en Israel, incluso con amenazas de huelgas. Recordemos que Netanyahu en abril del año 2023
incluso impulsó una reforma al Poder Judicial de Israel para someter el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, lo que desató bastantes protestas en Israel. Y cuando digo bastantes protestas es lo siguiente: Israel tiene 8 millones de habitantes, de los cuales 1.7 millones son árabes israelíes, esto sin tomar en cuenta los palestinos de la Franja de Gaza, de Cisjordania y de Jerusalén Este, que son tratados como ciudadanos de segunda y de tercera. No, me refiero a los que tienen la nacionalidad israelí, a los que pueden votar. Entonces son como 6.7 millones de israelíes, de los cuales hasta 500,000 se manifestaban cada semana para protestar en contra de ese impulso de Netanyahu de concentrar todo el poder, incluso subordinando al Poder Judicial, con lo cual desde el Poder Ejecutivo se podría rechazar aquellas cosas que no le convinieran que emanaran del Poder Judicial. De hecho, estuvo peleado con su ministro de Defensa, con Yoav Gallant, lo despidió por las amenazas de huelga, lo volvió a incorporar al gobierno, y entonces ha tenido una situación muy complicada Netanyahu para gobernar. Y entonces Marta aplica una tesis orwelliana de el enemigo común externo, real o imaginario, cohesiona al interior. Y entonces casualmente aparece el 7 de octubre el ataque del Hamas, del que se supone que el servicio de inteligencia más obeso del mundo, como es el Mossad, o el servicio interno, que es también, tiene un ojo muy agudo, que es el Shin Bet, no se percataron que Hamas, en un territorio que Israel controla y que supervisa milimétricamente, de 365 kilómetros cuadrados, a pesar de que Israel controla los mares, controla el espacio aéreo, controla los puntos fronterizos, no se percataron de que se venía el golpe del 7 de octubre. Le cayó de maravillas a Netanyahu porque entonces pudo cumplir 2 sueños que ya traía entre manos. Uno, desviar la atención de la presión interna tan fuerte que tenía para que renunciara a la primera magistratura y enfrentara a la justicia israelí. Y por otro lado, cumplir el sueño de recuperar Gaza, pero también de polarizar Cisjordania, Jerusalén Este, y de paso darle una repasada a Siria y principalmente a Líbano. Mientras la conflictividad en Gaza, en Líbano y en Siria se mantenga, porque hay que recordar que Israel ocupa ilegalmente los altos del Golán, que son territorio de Siria, y las granjas de Sheba, que son territorio libanés, porque ahí hay agua, ahí hay mantos acuíferos. Entonces, Israel prácticamente con Netanyahu o sin Netanyahu hace una política de hechos consumados, es decir, ocupa un territorio, luego construye colonias, construye asentamientos ilegales, y esto lo dicen Naciones Unidas, tanto resoluciones del Consejo de Seguridad como opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia, de que construye ilegalmente en territorios que anexa también ilegalmente, lo cual genera conflictividad y la vuelve perenne. Llega Netanyahu y Netanyahu va al siguiente paso: agredir a Gaza con todas sus fuerzas, es decir, en Gaza las películas de la Segunda Guerra Mundial y la infraestructura destrozada de la Segunda Guerra Mundial queda pequeña en comparación de la monstruosidad que se ve en la Franja de Gaza. Y ahora, con el Líbano, prácticamente el Hezbollah fue sorprendido porque habían estado manteniendo una guerra de baja intensidad, un bombardeo por aquí, un bombardeo por allá, las partes lo aceptaban, pero como ya se están acabando la Franja de Gaza y Netanyahu no se quiere ir del poder, porque además hay que recordar que si tiene problemas contra la justicia o la justicia en contra de Netanyahu, en Israel, también la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu y ordena a los países que forman parte de la Corte Penal Internacional a arrestarlo si llega a pisar su territorio. Entonces, si nos ponemos a pensarlo con frialdad, Netanyahu fuera del poder en Israel, o lo pilla la fiscalía israelí dentro de Israel, o si va fuera y no va a Estados Unidos, ya incluso países como Francia, Reino Unido han dicho, Alemania, que si llega a pisar esos territorios lo van a pillar. Entonces, ¿cuál es la reacción que vemos hablando de reaccionarios? Que sí o sí Netanyahu no se quiere retirar y no quiere pasar a la historia como el político fracasado que tanto gobernó Israel y que va a terminar en una cárcel. Quiere
pasar a la historia como aquel héroe sionista que incendió la región, pero que le ayudó a Israel a dominar a sus vecinos. Y en ese sentido es muy peligroso cuando lo vemos, por un lado, citando el Viejo Testamento, hablando de Amalek y incentivando el fanatismo religioso tanto de los sionistas judíos como de los cristianos evangélicos, de donde se nutre bastante en términos de poder económico, pero también este discurso que dio finalmente Marta, en donde decía Netanyahu que sus servicios de inteligencia le habían dicho que en casas ordinarias de personas comunes y corrientes habían instalado misiles del Hezbollah. ¿Esto qué significa? Que va a volver a disparar de forma indiscriminada contra barrios de civiles, pero él previamente ya anunció que ahí hay, aunque no ha mostrado ninguna prueba, y es Netanyahu, sobre Netanyahu hacen muchos memes sobre la cantidad de mentiras que es capaz de decir sin probar nunca nada de lo que dice, pero el mensaje que está diciendo es que van a volver a arrasar pueblos enteros en el Líbano, bajo el argumento de que en las casas de civiles se esconden armas y milicianos del Hezbollah. Entonces, esto que va a ocurrir en el Hezbollah, contra Hezbollah en el Líbano es, si le sale bien poder neutralizar y darle golpes estructurales al Hezbollah y neutralizarlo, va a pasar a la historia como aquel que eliminó una guerrilla que le ha dado muchos dolores de cabeza a Israel, porque no hay que olvidar que cuando Israel entró ilegalmente al Líbano en 1978, aprovechando de que el Líbano estaba en una guerra civil, y que Hezbollah se creó en 1983 para combatir a las fuerzas de ocupación israelí que se querían anexar de la línea azul, que es la frontera, hasta el río Litani, como unos 40 kilómetros Líbano adentro. Hezbollah fue la milicia de resistencia que expulsó a Israel en el año 2001. Después Israel le quiso cobrar cuentas en el año 2006 y Hezbollah volvió a derrotarlo militar y políticamente. Entonces ahora hay una especie de ajuste de cuentas y le han hecho bastante daño, es decir, han sorprendido al Hezbollah, Marta, porque ya le asesinaron a buena parte de la cúpula, esa cúpula que tiene experiencia derrotando a Israel, la acaban de eliminar en estos 2 meses últimos, pero además Israel ha eliminado también depósitos de armas y lugares estratégicos de lanzaderas, desde donde Hezbollah atacaba a Israel. Y en tercer lugar, este golpe tan fuerte que le da con los beepers, con las explosiones de walkie-talkies, de paneles solares, de coches bombas, de dispositivos celulares, y que siembra la duda de hasta dónde pueden utilizar esta telefonía para seguirse comunicando sin ser detectados o sin que se conviertan en bombas que les explotan a domicilio. Psicológicamente fue un golpe muy duro, de la que el Hezbollah todavía no se acaba de reponer, pero Israel ha intensificado ya los combates en la Franja de Gaza, y nada más para que nos demos una idea de a qué nos referimos con esta intensidad. En el año 2006, Marta, la guerra duró 33 días. En esos 33 días Israel asesinó a 1,200 personas. Ahora, nada más este 23 de septiembre, en 24 horas Israel asesinó a casi 500 personas, para darnos una idea, pues, en términos de datos duros. ¿Qué seguir? ¿Qué hacer? Bueno, con todo este escenario y con todo este contexto, profe, ¿qué hacer? Y digo, si es muy apapachado en los Estados Unidos, si él lleva este discurso de mentiras para seguir invadiendo, simplemente acaba de decir hace una hora que Israel va a seguir atacando posiciones de Hezbollah en Líbano y que van a seguir enviando al ejército a lanzar bombardeos masivos. ¿Cuál podría ser la solución? Y sobre todo la posición de México, bueno, nos queda claro, más enérgica en este sentido, porque ha estado como de ladito, ¿no? México ha nadado de muertito. México ha defraudado en el sentido de la falta de coherencia en cuanto a condenar con todas sus letras, con nombre y apellido, los ataques israelíes, ataques indiscriminados contra civiles, tanto en Líbano como en la Franja de Gaza. México nada más habla de generalizaciones, pero digamos que no hace nada más allá de la postura narrativa. En el caso de Israel, ¿cómo se le podrá frenar? Me parece que ahí Irán tiene también gran responsabilidad, porque Irán ha estado alentando a estos grupos con armas, con financiamiento, y ahora que le toca a Irán ponerle un alto a Israel, Irán teme
que entre Estados Unidos, que entre Francia, que entre Gran Bretaña, y que países árabes como Jordania y Arabia Saudita se pongan en contra suya. Es decir, Irán sabe también que si solo se enfrentara con Israel cara a cara, tendría una ventaja muy importante, pero sabe que la anglósfera pelea en manada, siempre pelean en grupo, nunca pelean solos, y ya, como decimos en el argot mexicano, siempre echan montón. El tema es que en el Medio Oriente nunca ha habido una fuerza lo suficientemente unida como para hacer una coalición de países que se enfrenten a los países de la anglósfera. La anglósfera, digamos que ha tenido, digamos, esa visión de que tiene la capacidad de poner a pelear a otros países por sus propios intereses, de tal suerte que Israel hace tiempo con Benjamín Netanyahu, y cuando digo hace tiempo me refiero a hace por lo menos 15 años, Benjamín Netanyahu ha insistido en que Estados Unidos le ayude a Israel y se inmiscuye en una guerra directa contra Irán. El problema para Estados Unidos es que saben que Irán no es Irak y que Irán sí le puede causar bastantes daños a su infraestructura en la región del Medio Oriente, puede bombardear embajadas, bases militares estadounidenses en la región, portaaviones, incluso nucleares en la región, y además Irán tiene tecnología con la que ha monitoreado los movimientos de las armadas estadounidenses en la región, tanto en el Mediterráneo como en el Océano Índico, como también en el Atlántico, y ahí cerquita, en el Golfo Pérsico. Es decir, Irán no es Irak, pero ahora con este cambio de gobierno, con este nuevo presidente, ha dicho el gobierno de Irán que no quiere verse arrastrado a una guerra total en la región, que podría ser muy destructiva incluso para la población iraní, de tal suerte pues que, como ha cabido la prudencia en Irán, pero en este caso en la anglósfera sionista, Marta, en la medida que ven que no responden desde Irán, confunden la prudencia con cobardía y entonces han ido escalando paulatinamente, han ido escalando progresivamente, y eso me parece que no tiene ningún efecto disuasivo, a menos que Irán se plante como se plantó aquel 13 de abril, en donde, bueno, marcó la capacidad que tiene para agredir a los países de la anglósfera, en la que ahora no se quiere ver arrastrado porque hubo un cambio de gobierno muy importante, Marta. Bien, bien, pues estaremos muy al pendiente de todo lo que está aconteciendo. Jesús López Almejo, gracias por tu colaboración aquí en el canal de Julio Astillero. No escuchamos, pero ahí está. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias, hasta pronto, muy buen día.